quiero en este momento presentar al presidente de la Red Internacional de Consultores, el doctor Juan Pablo Aguilar. Eh, Hay mucho que decir de Juan Pablo, pero he tomado algunas cosas de su currículum que es bastante extenso. Es pionero y principal promotor de la reingeniería actitudinal. Cuenta con licenciatura y maestría en administración. Tiene un doctorado en ciencias del desarrollo humano y postdoctorado en logoterapia. Quiero presentarles al presidente Juan Pablo Aguilar con su ponencia Las tres Cs, que en este momento nos va a explicar qué son las tres Cs indispensables para la consultoría. Juan Pablo, bienvenido. Escuchamos con atención tu ponencia. Tienes 20 minutos a partir de este momento. Bienvenido, presidente. Muchas gracias, Javier. Gracias a todos por estar aquí, por su atención. Y bueno, saliéndome tantito del tema, pero coincidiendo con lo que comentaba Brenda, con lo que comentas, Javier. Bueno, hasta de cariño le llamo a este tema de cuando alguien que está fuera de la empresa, pero es de la familia, interfiere, ya de cariño le llamo la mano invisible, ¿no? O sea, es situación así que tal cual, ¿no? Pasan las empresas familiares y dije, bueno, ya como dicen, ya de que le ponen nombres que es muy común, ¿no? Entonces, bueno, es la realidad. Mi más sentido pésame cuando les pase, sepan que no nada más les pasa a ustedes, sino que es algo muy, muy, muy común. Y bueno, ya abordando el tema de hoy, de esto de las 3 Cs de las consultorías. Pues bueno, obviamente, cuando llegamos a dar consultoría a una organización, pues ¿qué es lo que pasa? Llegamos ya sea porque nos estuvieron leyendo, porque fue una conferencia, por recomendación, fueron alumnos, sea la situación con la que sea. ¿Qué es lo que sucede cuando estamos en este primer acercamiento? Pues sucede algo curioso que probablemente ya lo han vivido ustedes, pero hasta que no lo escuchamos es cuando nos cae el 20. ¿Qué sucede? Hay una validación, vamos llamándolo validación bilateral o hasta trilateral. Por un lado, el cliente está viendo qué tipo de consultor eres. A ver, como dirían aquí coloquialmente, si le llenas el ojo. Pero por otro lado, ¿qué pasa con el consultor? Pues también está viendo, evaluando al cliente y está evaluando a la empresa. Si el cliente se ve dispuesto, si la empresa tendrá, pues, qué antigüedad, qué tan estructurada está y también, ¿por qué no? Pues si se ve en capacidad de pagarme, ¿no? Así como paréntesis cultural. Pero otro de los detalles que estamos evaluando del cliente es cómo anda en 3 detalles. Cómo anda en ignorancia, cómo está en miedo y cómo está el ego. ¿Por qué me refiero con estos 3 del cliente? Porque a veces le hacemos la propuesta de algún tema, sea empresas TIL, gamificación, reingeniería de actitudes, por mencionar algunos, sirve que me hago promoción, y el cliente no la conoce. Y entonces ahí es donde empezamos con lo primero, la ignorancia. No es que le diga al cliente ignorante, sino que simple y sencillamente no había aplicado lo que le proponemos porque no lo conocía. Entonces ahí brevemente le platicamos de qué se trata lo que vamos a aplicar, porque si no brincamos ese proceso, el cliente a lo mejor por pena va a fingir que conoce el tema, pero si no lo entiende, no nos lo va a aceptar, no nos lo va a contratar. Pero después viene el miedo. Oye, ¿y qué pasa si lo implemento? Esto apenas lo acabo de conocer y cómo lo voy a implementar. Y si me equivoco, y aquí es donde vienen detalles como, bueno, ¿y qué pasaría si sigues igual? Entonces también vamos enseñando estas nuevas técnicas, pero también que vaya teniendo la confianza en sí mismo, en su empresa, pero también en nosotros. Y después la tercera parte, evaluar el ego, y no me dejará mentir Brenda, pues sobre todo a veces en empresas familiares les gusta tener aquí la empresa. Si yo no firmo, no se mueve nada.
gracias a mí, la empresa se mantiene viva. Y cuando le decimos cuestiones de estar soltando un poco, de estar delegando, y peor aún, si le decimos que sea una empresa liberada, donde haya grupos autogestivos, poco faltaría para que nos pongan un exorcismo. Así que también hay que cuidar esos tres. Pero bueno, eso sería como que el primer acercamiento cuando estamos con la empresa, ya suponiendo que si evaluamos a la empresa que es factible de acuerdo al tamaño, capacidades y demás, y el cliente también considera que somos lo apropiado para lo que necesita, pues ahora sí empezamos con estas 3 Cs, que para efectos del que está anotando, el que está capturando la pantalla o demás, bueno, pues serían estas 3 Cs indispensables. Aclaro, indispensables, no únicas, no son todo lo que hay que ver en la consultoría, pero sí sería lo básico que necesitamos, que es precisamente qué va a aportar el consultor, qué va a aportar el cliente, pero también los colaboradores, que a veces es lo que tenemos olvidado en la empresa, ya sea el cliente o el consultor, y por eso también vamos a abordar ese tema de qué es lo que aporta cada uno de los tres. Y vamos comenzando por el consultor. ¿Qué es lo que aplica, qué es lo que aporta el consultor durante el proceso de la consultoría? De primero, así mencionando los 4 principales, aporta neutralidad. ¿Neutralidad de qué? Pues muy sencillo. El consultor no es un empleado. Y ojo, porque a veces luego el cliente te quiere tratar como un empleado y momento, o sea, no tienes esa fuerza sobrenatural de que tú me contrataste y tú me pagas mi nómina. Nosotros tenemos esa neutralidad de poderle decir al cliente con mucha diplomacia, pero perdón, pero eso no es así. Y también a veces hay clientes que nos quieren comprar, por decirlo así, para que vayamos en una junta de administración y le demos la razón a él, aunque no sea lo mejor para la empresa. Ahí entra cuestiones de ética. Pero entonces, eso es lo primero, le vas a dar como consultor una opinión neutral, sin ninguna segunda intención. La segunda, pues el consultor te va a aportar experiencia. ¿De qué nivel? Bueno, habrá consultores junior, habrá consultor senior, consultor máster o consultor grant, las clasificaciones que tenemos aquí en la red, pero te va a aportar la experiencia en su área de expertise, esa experiencia, estar actualizado y demás. Pero también va a aportar el liderazgo en el cambio que le estás proponiendo, y que si te contratan es el liderazgo en el proceso que tú vas a encabezar, aclarando. No lo vas a hacer todo como consultor, pero sí encabezas ese proceso, y habrá ocasiones en que incluso el señor director, como dicen por ahí, pues está precisamente a lo que tú dispongas, porque buscamos un cambio de la empresa, así que hay que tener ese liderazgo. No hay que traer ese chip de que somos un empleado de nuestros clientes, sino de que somos el consultor y debemos comportarnos con ese liderazgo ante la altura de nuestra labor. Y como cuarto y no menos importante, el consultor también aporta la visión. La visión de que, no la visión de la empresa, sino de que gracias a esa neutralidad, gracias a esa experiencia y gracias a sus dotes de liderazgo, va a ver el potencial de la empresa. No la va a ver cómo está ahorita, sino va a ver el potencial hacia dónde puede llegar la empresa. Precisamente a la empresa que estoy yendo los martes, tenía una reunión con los supervisores de área y les decía, yo veo a esta empresa que en 2 años puede ser una empresa de calidad mundial. Yo la veo. ¿Ustedes la ven? Yo les veo el potencial para que puedan ser, y no basta nada más con decir, sí, vamos a echarle ganas. No, hay que aceptarlo, hay que trabajar por él, y para que en 2 años digan, qué bueno que lo logramos, qué bueno que vamos en camino, o simplemente dijeran, ¿te acuerdas cuando vino un licenciado y nos dijo que podíamos ser empresa de calidad mundial? Hubiera estado padre, pero el consultor aporta esa visión. Y aprovecho para hacer la aclaración.
algunos tengo muy claro que no son consultores, pero pueden aplicar esto que estoy aplicando, lo pueden extrapolar para ustedes mismos como agentes de cambio dentro de la empresa, ya sea dentro de tu departamento para encabezar algún proceso de mejora, así que también se vale, ¿no? Podríamos ser ese consultor interno, ese agente interno de cambio. Pero bueno, después de haber visto qué aporta el consultor, la neutralidad, la experiencia, el liderazgo y la visión, pues viene el cliente. ¿Qué aporta el cliente? La experiencia. Nosotros no conocemos la empresa desde sus inicios, desde tantos años, entonces desde los acercamientos iniciales aprovechamos esa experiencia. De la consultoría que vamos a encabezar, ¿se ha hecho algo antes? ¿Funcionó o no funcionó? Si no funcionó, ¿por qué? ¿Cuáles son los antecedentes? Si sí funcionó, ¿qué es lo que pretendes, no? ¿Cuáles son tus giros? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus áreas de oportunidad? ¿Cuáles son las letras chiquitas que no le dices a tu cliente? Pero en este caso, el consultor se convierte en ese confidente. Cuando me dicen, ¿cómo te fue ahorita? Fue la sesión de paño de lágrimas, ¿no? Es cuando les digo, porque primero como que dicen, él no es mi empleado, él sí le puedo decir cómo estoy harto, mis frustraciones, cómo está la empresa, porque trae el secreto profesional. Entonces te va a aportar toda esa experiencia y obviamente lo vemos con esa neutralidad que mencionaba, pero también no hay que subirnos al barco del pánico. Hay que comprender a veces la desesperación, el pánico del cliente, pero nosotros también apanicándonos, teniendo esa urgencia, no le ayudamos. Es como si tuviéramos un accidente y también el urgenciólogo se asusta, no nos ayuda. Necesitamos estar con esa cabeza fría. Luego también, ¿qué aporta el cliente? Pues obviamente pues, los recursos, ¿no? Pues el efectivo, y no me refiero nada más a que vaya a pagar. Aporta los recursos de las autorizaciones, las salas de capacitación, los permisos para ir deambulando por la empresa, para hacer el diagnóstico, todo ese tipo de recursos tangibles e intangibles los aporta también el cliente. El deseo. Sonará raro, pero pues ¿quién es? Si los mandos intermedios y puestos operativos les surge ese cambio, quieren que se haga, pero en dirección no quieren que se haga ese cambio, pues no va a pasar a mayores. Así que es importante también que el cliente aporte las ganas, el deseo de querer que se haga este cambio. Y por último, también el cliente aporta la decisión. La decisión, porque si lo vemos así en cuestiones generales, en niveles jerárquicos, alta dirección decide, mandos intermedios gestionan y puestos operativos convierten en realidad el cambio. Y así vemos, toma la decisión el cliente, va a gestionar con mandos intermedios para que, ¿quién va a hacer que se vean reales esos cambios que estamos proponiendo con la consultoría? Los puestos operativos. Y por puestos operativos no me refiero nada más a gente que esté en línea de producción. Cuando hablamos de una firma de consultores, los puestos operativos son los consultores que van a las empresas, gente a veces de traje y demás. Los operativos son los que hacen realidad, pero entonces ahorita nos enfocamos con el cliente, que es el que aporta la decisión. Así que, recapitulando, el cliente, de él, ¿qué vamos a buscar? Su experiencia con la empresa, los recursos que los autorice o los dé él mismo, el deseo de querer hacer el cambio y esa decisión o ese respaldo para con el resto de la organización. Y vamos por último, y no menos importante, aclarando, una de las partes más olvidadas, los colaboradores. Cuando les digo a los clientes, oye, es que aprovecha a los expertos mundiales que tienes en tu empresa, a veces se me quedan viendo como que, ¿a quiénes te refieres? Digo, mira, ves al May, al que tiene, ¿cuántos años tiene operando en la dobladora? 14 años, ok. Dime si te puedes encontrar en el mundo a alguien con más experiencia en operar esa máquina. Ni aunque te traigas al técnico más especializado de la fábrica, él conocerá la máquina genérica, la que sale de la fábrica, pero la máquina que tienes tú en tu empresa, no te encuentras a alguien con más experiencia en el mundo que el May. Él sabe cómo hacerla, que trabaje más rápido, pero también más lento. Sabe cómo, qué tuerquita, el de mantenimiento tarda 10 minutos en detectar.
sabe cómo moverla para que en lo que viene mantenimiento, él salir a fumar un cigarrito, pero él también sabe cómo la máquina puede trabajar más rápido cuando necesita pedir un permiso. Entonces, vamos aprovechando ese conocimiento de los colaboradores que muchas veces lo dejamos en saco roto, que a veces llegan ellos y nos lo aportan y no le hacemos caso porque son los operarios, porque son los gerentes. ¿Y cómo el director le va a hacer el caso a un gerente? No se trata de que gerencia, de que dirección dé todas las respuestas. Se trata de dejar que gane la mejor respuesta, la que convenga más para la empresa, venga de quien venga. Entonces, eso es lo primero que va a aportar los colaboradores, el conocimiento. También va a aportar la creatividad. Muchas veces basta con preguntarle a la gente, ¿cómo te puedo ayudar para que seas más productivo? Pero no sé en qué momento nos hicieron pensar que los jefes o incluso los líderes están para controlar a la gente. Y en realidad, los líderes, los jefes, están para favorecer la productividad de su gente. Y hasta lo repito, por si, a ver, Pablo ya se chavetó, pues a lo mejor sí, pero es muy cierto lo que les comento. Los jefes están para favorecer la productividad de su gente, no para controlarlos. Si acaso coordinarás departamentos, pero no sé en qué momento nos dijeron que los jefes están para controlar. Y si te pones a controlar, todo ese conocimiento, toda esa creatividad, la estás echando a la basura. Entonces mejor vamos preguntándoles cómo podemos hacerle para que seas más productivo, para que sea más satisfactorio tu trabajo, porque te conviene a ti y no nada más a la empresa. Te conviene a ti menos fatiga, más satisfacción, eso aporta más utilidades y con más utilidades que se pueda ver reflejado también en mejores condiciones salariales. ¿Qué más va a aportar? Viéndome a la tercera aportación de los colaboradores, los resultados. Como decía, alta dirección decide, mandos intermedios gestiona, pero los colaboradores lo hacen real. Si estás haciendo una consultoría para mejorar el servicio con el cliente, ¿quién va a hacer que se sienta ese cambio? Pues los que están en la línea de atención al cliente, los puestos operativos, son los que van a marcar la diferencia. Si no, podrás tener todo un instituto de servicio al cliente y demás, pero si no te compran la idea, si no lo ponen en práctica la gente que está en la línea de trabajo directo con el cliente, tu trabajo de consultoría no se va a hacer realidad, no va a aportar los resultados. Así que esas serían pues como que el resumen, y lo pongo también aquí en la pantalla para los que dicen, a ver, este choro mareador de Pablo, pues cómo era. Están las 3 Cs: clientes, colaboradores y consultor, cada quien con sus distintos roles. Y para los que quieren también estar capturando la imagen, bueno, pues aquí está como el resumen: el consultor con su neutralidad, con su experiencia, el liderazgo al encabezar el proceso, pero también la visión de qué se puede llegar a lograr con la empresa. El cliente, experiencia de la empresa que está dirigiendo, aporta los recursos tangibles e intangibles, toma la decisión de que se hagan o no las cosas, la luz verde para el consultor, pero también el querer que se haga. Y por último, nuestros expertos internacionales, los colaboradores, el conocimiento dentro de su área de trabajo, la creatividad para hacerlo mejor o la creatividad para hacerlo más lento. Los resultados, que va a ser pues precisamente el termómetro de la calidad de nuestra consultoría. Y por último, la realidad de qué tan bien hicimos o no nuestro trabajo, lo que van a percibir los clientes, que si hicimos algo para bajar la rotación, pues con los mismos colaboradores son los que se van o no se van. Si quisimos mejorar la calidad en el servicio al cliente, los colaboradores se van o no se van. Y bueno, pues por último, una imagen conocida por todos: un huevo. Dice, caray, ¿y qué tiene que ver un huevo? Pues muy sencillo. ¿Qué pasa si un huevo se rompe de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro? Pues muy sencillo, si el huevo se rompe de afuera hacia adentro,
¿Qué quiere decir? Que es algo que se está forzando. El huevo pues servirá para un omelette, pero de ahí no pasó. Pero si el huevo se rompe de adentro hacia afuera, se transforma, viene una nueva vida, un pollito, un avestruz, lo que sea, un dinosaurio en aquellos tiempos. Pero ¿a qué voy con todo esto? Los cambios verdaderos deben surgir desde el interior. Entonces invito a consultores, a los que están como agentes de cambio interno dentro de su empresa, a que procuremos que los cambios se den desde el interior. Nosotros favorecer esos cambios desde el interior, que seamos como los que están incubando a esos huevos para que nazca un excelente y feliz pollito. Muchas gracias por su atención.